En una fría mañana en la Ciudad de México, Cristóbal Martínez se preparaba para otro día al frente de la Corporación Martínez, un legado familiar que llevaba con orgullo y resignación. A sus 45 años, su rostro no solo reflejaba el paso del tiempo, sino también el peso de una vida dedicada casi exclusivamente al éxito empresarial. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, sus pensamientos iban más allá de la imagen reflejada de ese hombre exitoso. Otro día, murmuró para sí mismo, su voz se mezclaba con el eco solitario de la mansión. La casa, llena de lujo y silencio, era un recordatorio constante de lo que le faltaba, una familia propia, risas compartidas y un amor que trascendiera los contratos y negociaciones que llenaban sus días. Al dirigirse hacia la oficina, Cristóbal no pudo evitar sentir un vacío creciente. Las reuniones con los directores de la empresa, que antes eran desafíos estimulantes, ahora le parecían interminables y carentes de significado. Me estoy convirtiendo en mi padre, pensó, una revelación que traía tanto respeto como temor. En el camino, el caótico tráfico de la ciudad no hacía nada para mejorar su humor. El recuerdo de un amor perdido, hace 20 años, comenzó a emerger de su corazón, como si el día nublado y la rutina monótona hubieran derribado la barrera que cuidadosamente había construido alrededor de ese recuerdo. Margarita, con su sonrisa fácil y corazón puro, había sido la única mujer que realmente amó. Una joven huérfana que entró en su vida como un torbellino de alegría y salió dejando solo devastación. Los padres de Cristóbal nunca habían aprobado la relación, viéndola como una distracción inútil para los negocios familiares. Y luego, tan misteriosamente como llegó, Margarita desapareció, dejando a Cristóbal con el corazón roto y muchas preguntas sin respuesta. Al estacionar su coche en el edificio de la Corporación Martínez, Cristóbal soltó un largo suspiro, tratando de alejar los fantasmas del pasado. Sabía que el día sería largo, lleno de decisiones que afectarían el futuro de la empresa y, por extensión, el suyo propio. Pero, en el fondo, lo que realmente deseaba era encontrar un propósito mayor para su vida, algo que diera verdadero significado a los años que vendrían. Al entrar al ascensor, Cristóbal Martínez se preparaba para otro día como jefe de la corporación. Sin embargo, algo dentro de él clamaba por un cambio, por una nueva dirección que pudiera finalmente llenar el vacío que el éxito y la riqueza no habían logrado satisfacer. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, se preguntaba si algún día encontraría lo que realmente buscaba. Al sentarse en su amplia e imponente silla de oficina, un rayo de luz tímida atravesó las nubes, iluminando sutilmente la foto descolorida que guardaba en el cajón, una imagen de Margarita, capturada en un momento de pura felicidad. Se permitió un raro momento de pausa, sus dedos trazando los contornos de su rostro en la fotografía. Margarita, con sus ojos brillantes y sonrisa contagiosa, parecía saltar de la imagen, trayendo consigo recuerdos de un tiempo más simple, más puro. Se conocieron en una fiesta de acción de gracias en la universidad, dos jóvenes disfrutando de la efervescencia de la juventud. Margarita, una huérfana que había crecido en un orfanato en las afueras de la ciudad, no tenía riquezas materiales, pero poseía una riqueza espiritual que atraía a Cristóbal como un faro. Su relación floreció rápidamente, alimentada por sueños compartidos y promesas susurradas bajo el manto estrellado del cielo nocturno. Pero su amor no estaba destinado a perdurar. Los padres de Cristóbal, figuras dominantes e inflexibles, veían a Margarita como una intrusa, una amenaza para el imperio que habían construido y el futuro que habían planeado meticulosamente para su único hijo. Ella no es de los nuestros, decían, insinuando que el amor y la pasión no eran nada frente a las responsabilidades y el legado familiar. Las discusiones se volvieron frecuentes, cada encuentro con sus padres más tenso que el anterior. Cristóbal defendía a Margarita con la ferocidad de un león, pero el peso de la familia Martínez era abrumador. Y entonces, tan repentinamente como había entrado en su vida, Margarita desapareció. Sin despedida, sin cartas, sin explicación. La búsqueda de ella fue frenética y desesperada, pero infructuosa. Las semanas se convirtieron en meses, y la única respuesta que Cristóbal recibió fue el ensordecedor silencio de su ausencia. Sentado en su oficina, décadas después, Cristóbal aún sentía la herida abierta dejada por Margarita. Su desaparición se había convertido en un misterio no resuelto, una página arrancada de su vida. Nunca supo qué había pasado realmente, pero en el fondo, la culpa por la presión familiar siempre lo corroía. Los años habían pasado, pero el recuerdo de Margarita permanecía vivo, un fantasma gentil que visitaba sus sueños y los raros momentos de introspección. Cristóbal cerró lentamente el cajón, la imagen de Margarita ahora guardada no solo allí,
sino en lo más profundo de su corazón. Sabía que, para seguir adelante, necesitaba respuestas que tal vez nunca encontraría. Levantándose, miró por la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad que escondía antiguos secretos, preguntándose si algún día el vacío dejado por Margarita sería llenado. En una tarde lluviosa, donde cada gota parecía llevar consigo el peso de los sombríos pensamientos de Cristóbal, él conducía de regreso a casa después de un día particularmente agotador en la oficina. La monotonía de la lluvia golpeando el parabrisas era un reflejo perfecto del estado de ánimo en el que se encontraba. Fue entonces cuando algo inesperado llamó su atención. Al borde de la carretera, una joven mujer se resguardaba de la lluvia bajo un toldo improvisado, junto a una mesa rústica sobre la que reposaban varias botellas de leche. Intrigado por la persistencia de la chica en medio de la tormenta, Cristóbal sintió un impulso repentino de detenerse. Tal vez fuera la forma en que se encogía contra el frío o tal vez algo en su mirada, una mezcla de esperanza y resignación, lo que lo hizo estacionar el coche. Se acercó, observando cómo ella acomodaba cuidadosamente los frascos, cada movimiento reflejando una dignidad silenciosa. «Buenos días», saludó Cristóbal, mientras la joven levantaba la vista, sorprendida de encontrar un cliente en esa tormenta. «Parece que eres mi único cliente hoy», respondió ella con una sonrisa tímida, sus ojos reflejando una sorpresa cautelosa. Impulsado por un deseo de generosidad, quizás un intento por alejar su propia tristeza, Cristóbal dijo: «Me llevaré todos ellos». La sorpresa y la alegría instantáneas que iluminaron el rostro de la joven fueron suficiente recompensa para él. Mientras ella cargaba las botellas de leche en el auto, la conversación fluía naturalmente entre ellos, tan refrescante como la lluvia que ahora disminuía. La joven se presentó como Abril. Había algo en su voz, un calor que penetraba la frialdad que Cristóbal había llevado durante años. Quizás fuera la simplicidad de su presencia o la sinceridad en sus ojos castaños, pero algo dentro de él se movió, una conexión inesperada que lo sorprendió. Impulsivamente, movido por una idea que incluso él consideraba absurda, Cristóbal hizo una propuesta inusual. ¿Estarías dispuesta a acompañarme en un compromiso de trabajo como mi invitada? La vacilación de Abril era evidente, su sorpresa claramente mezclada con curiosidad. Cristóbal se apresuró a explicar, su voz cargada de una honestidad cruda que raramente mostraba. «No es nada impropio, te lo aseguro. Es solo que tu presencia podría traer una luz diferente al evento». Después de un momento de reflexión, y tal vez reconociendo la sinceridad en las palabras de Cristóbal, Abril aceptó. Mientras conducía de regreso a casa, con el auto ahora lleno de botellas de leche de las que no estaba seguro qué hacer, Cristóbal no pudo evitar una sonrisa inesperada. Por primera vez en muchos años, se sentía genuinamente curioso sobre lo que el mañana traería, todo gracias a un encuentro casual en una tarde lluviosa. Después del encuentro inesperado en la carretera, Cristóbal se encontró inmerso en una ola de reflexión. La presencia simple pero impactante de Abril resonaba en su mente, sacándolo de una letargia emocional establecida desde hacía mucho tiempo. La idea que inicialmente le pareció un mero impulso comenzó a tomar forma como un plan concreto, una estrategia no solo para llenar un vacío en su vida personal, sino también para tejer una nueva narrativa en su imagen profesional. A la mañana siguiente, después de una noche de poco sueño pero mucha reflexión, Cristóbal decidió ponerse en contacto con Abril. Había delineado mentalmente cómo presentaría su propuesta, consciente de lo absurda que podría parecer. La llamada fue breve, Abril contestó con una voz que reflejaba la misma calma y curiosidad que él había notado el día anterior. Cristóbal fue directo al grano, explicando que se avecinaba una importante reunión de negocios, un evento donde la presencia de familiares no solo era bienvenida, sino también considerada un reflejo del carácter y los valores personales. ¿Estarías dispuesta a acompañarme, fingiendo ser mi hija? La pregunta colgaba en el aire, cargada con un peso que Cristóbal intentaba minimizar. Explicó que muchos de sus socios comerciales eran hombres de familia y que, de alguna manera, su falta de lazos familiares visibles lo ponía en desventaja en ciertos círculos. La vacilación de Abril era palpable, incluso a través de la línea telefónica. Cristóbal se apresuró a agregar que comprendía lo inusual de su pedido y que compensaría generosamente su tiempo, además de asegurar que se sintiera cómoda y respetada en todos los aspectos. Yo necesito pensar, finalmente respondió Abril, su voz teñida con una mezcla de sorpresa y consideración intrigada. Cristóbal le aseguró que cualquiera que fuera su decisión, él la respetaría, enfatizando que su intención no era ponerla en una posición incómoda. En los días siguientes,
Cristóbal se encontró en un estado de ansiosa expectativa, sorprendido por lo importante que la respuesta de Abril se había vuelto para él. Cuando finalmente llegó la respuesta, fue con un tímido sí, que llevaba consigo la promesa de cambio. Juntos, planearon los detalles. Cristóbal encontró que estaba invirtiendo tiempo y energía no solo en la preparación para la reunión, sino también en asegurarse de que Abril se sintiera parte del proceso, eligiendo la ropa para el evento y discutiendo el papel que desempeñarían. El día de la reunión, mientras observaba a Abril lista para asumir su papel, Cristóbal sintió una mezcla de aprensión y admiración. Había algo en esa joven mujer que lo hacía creer que, contra todas las probabilidades, todo saldría bien. Esta propuesta inesperada, que comenzó como una estrategia para una reunión de negocios, se estaba convirtiendo lentamente en algo mucho más significativo para ambos, aunque ninguno de los dos podía prever cuánto aún estaba por venir. En los días previos a la reunión crucial de negocios, Cristóbal y Abril se sumergieron en los preparativos con un entusiasmo que los sorprendió a ambos. Decidieron encontrarse en el centro de la ciudad para elegir la ropa que Abril usaría, un paso que Cristóbal insistió en que era crucial para garantizar la autenticidad de sus identidades temporales. Caminando juntos por las tiendas, discutían sobre colores, estilos y lo que sería apropiado para la ocasión, tratando de mantener la ligereza en el aire a pesar del nerviosismo palpable. La elección del vestido fue un momento de revelación. Al ver a Abril salir del probador, Cristóbal fue invadido por una sensación de orgullo, casi paternal, que lo sorprendió. Ella parecía transformada, y la forma en que giraba, sonriendo en busca de aprobación, creó un momento de conexión genuina entre ellos. «Te ves increíble», dijo él, y sus palabras eran sinceras, desprovistas del barniz de formalidad que usualmente acompañaba sus elogios. Mientras tanto, la construcción de su historia ficticia fue un ejercicio de creatividad y, extrañamente, de intimidad. Sentados en un café tranquilo, delinearon los detalles de su relación. Cristóbal explicó que sería más creíble si compartían pequeños detalles y recuerdos compartidos, incluso si eran inventados. Discutieron nombres de supuestos familiares, viajes que hicieron juntos, e incluso el tipo de música que les gustaba escuchar en casa. Abril, con su imaginación vívida, sorprendió a Cristóbal con ideas detalladas que añadieron profundidad a su narrativa. Sin embargo, no fueron solo las risas compartidas y el flujo fácil de ideas lo que marcó estos momentos. Hubo ocasiones en las que sus miradas se encontraron, cargadas de una comprensión tácita que iba más allá de las palabras, trayendo un calor inesperado a la preparación. Estos intercambios silenciosos estaban marcados por una pregunta no formulada que flotaba entre ellos: ¿hasta dónde podría llevarlos esta conexión? Ambos comenzaron a sentir el peso y la complejidad de lo que habían emprendido. Lo que comenzó como un acuerdo simple, casi transaccional, estaba lentamente convirtiéndose en algo más complejo, más rico. Y a medida que se acercaba el día de la reunión, Cristóbal y Abril se encontraban contemplando no solo el éxito de su hazaña, sino también el futuro de su relación recién formada. En la noche anterior a la reunión, después de una última revisión de su historia y un ensayo general de cómo se presentarían, se despidieron con un apretón de manos que duró unos segundos más de lo necesario. Ambos sentían una mezcla de ansiedad por el día siguiente y una renuencia a separarse, señalando el comienzo de un cambio significativo en ambos corazones, una transformación que ninguno de los dos había anticipado. El día de la reunión, la tensión en el aire era palpable desde el momento en que Cristóbal y Abril entraron juntos en el salón elegantemente decorado del hotel donde se llevaba a cabo el evento. Cristóbal, en su traje impecablemente ajustado, exhibía una confianza que apenas disimulaba su nerviosismo interior. Abril, a su lado, vestida con el elegante vestido elegido días antes, irradiaba una gracia que parecía natural, a pesar del papel que desempeñaba. Fueron recibidos con sonrisas cálidas y apretones de manos firmes. Cristóbal presentó a Abril como su hija, y cada presentación fue acompañada por una mirada de sorpresa y admiración. La joven mujer, con su inteligencia rápida y encanto discreto, rápidamente ganó la simpatía de todos. Sus historias inventadas, llenas de detalles vívidos y humor sutil, tejían una tela convincente de una relación padre-hija profundamente unida. Mientras la reunión avanzaba, con discusiones sobre asociaciones y estrategias de mercado, Cristóbal no pudo evitar observar a Abril. Ella interactuaba con los socios comerciales y sus familias con una facilidad impresionante, su risa genuina y su interés por los demás claramente visibles. Cristóbal sintió una mezcla de orgullo y admiración, emociones que no esperaba sentir en esa situación fabricada. Fue durante uno de estos momentos, mientras Abril gesticulaba animadamente narrando una de sus aventuras familiares,
que Cristóbal notó un destello metálico en su muñeca. El corazón de Cristóbal dio un vuelco. Era un brazalete, no cualquier brazalete, sino uno idéntico al que le había dado a Margarita años atrás. Una pieza única, diseñada por él, con pequeños diamantes incrustados en los ojos de la serpiente y la lengua bifurcada hecha de ámbar. La visión del brazalete en Abril desencadenó una avalancha de emociones en Cristóbal. Por un momento, se vio transportado al pasado, a los días felices y sin preocupaciones que pasó con Margarita. La reunión a su alrededor desapareció en un borrón, y apenas escuchaba las voces y risas que llenaban el ambiente. El resto del evento pasó como en un sueño para Cristóbal. Continuó participando en las conversaciones y haciendo las conexiones necesarias, pero su mente estaba fija en el brazalete de Abril. Las preguntas se acumulaban, cada una empujándolo más profundamente en un estado de confusión y curiosidad. ¿Cómo podía Abril tener un brazalete exactamente igual al que le había dado a Margarita? ¿Sería una coincidencia extraordinaria, o había algo más profundo, más personal, que vinculaba a Abril con su pasado? Cuando finalmente terminó la reunión, con acuerdos sellados y futuras colaboraciones prometidas, Cristóbal supo que la noche había sido un éxito en términos profesionales. Sin embargo, personalmente, se sentía al borde de un precipicio, con el brazalete de Abril actuando como una invitación para desentrañar secretos que nunca imaginó que tendría que enfrentar. La reunión había terminado, pero para Cristóbal, una cuestión más urgente que cualquier acuerdo comercial había surgido, una que lo consumía con una intensidad que no esperaba sentir de nuevo. La imagen del brazalete en la muñeca de Abril, una réplica perfecta de aquella que le había dado a Margarita tantos años atrás, no salía de su mente. Era un enigma que sentía que necesitaba resolver, no solo por curiosidad, sino porque algo dentro de él sospechaba que había más en la historia de Abril de lo que ella había revelado. Tan pronto como tuvieron un momento a solas, Cristóbal no perdió tiempo. Abril, comenzó, su voz cargada de una seriedad que raramente utilizaba, el brazalete que llevabas hoy, ¿puedes contarme más sobre él? Intentó mantener su tono ligero, pero la urgencia en su voz era innegable. Abril lo miró, sorprendida por la pregunta. Por un instante, la vacilación cruzó su rostro antes de que respondiera, fue un regalo de mi madre. Ella, me lo dio hace mucho tiempo. Su voz era suave, cargada de emoción y un toque de tristeza. Cristóbal sintió su corazón apretarse. Tu madre, repitió, la palabra resonando en su mente con una resonancia inesperada. ¿Sabes de dónde lo consiguió? Su curiosidad no era solo profesional ahora, era personal, visceral. Abril asintió levemente. No mucho. Mi madre nunca hablaba mucho sobre el pasado. Pero siempre decía que era un símbolo de amor, de un amor que nunca muere, incluso cuando estamos separados de las personas que amamos. Las palabras de Abril, llenas de significado, parecían tocar directamente el corazón de Cristóbal. El silencio que siguió fue cargado. Para Cristóbal, cada palabra de Abril agregaba capas a un misterio que sentía una necesidad creciente de desentrañar. El brazalete, la historia de Abril, la mención de su madre, todo parecía estar conectado de una manera que no podía ignorar. Gracias por contármelo, dijo Cristóbal finalmente, su mente aún procesando las implicaciones. Significa mucho para mí. Ofreció una sonrisa que intentaba ocultar la turbulencia de sus emociones. La revelación de Abril abrió un abismo de preguntas sin respuesta para Cristóbal. ¿Quién era la madre de Abril? ¿Cómo había conseguido un brazalete idéntico al que él había personalizado para Margarita? Y, lo más crucial, ¿había una conexión entre Abril y Margarita que él apenas comenzaba a percibir? Mientras se despedían esa noche, Cristóbal sabía que el enigma del brazalete era solo la punta del iceberg. Resolver este misterio significaba sumergirse en las profundidades de su pasado, enfrentar recuerdos que había enterrado y, tal vez, descubrir verdades sobre Abril y sobre sí mismo que cambiarían sus vidas para siempre. La necesidad de entender el origen del brazalete se había convertido en una búsqueda de respuestas que, temía, podrían revelar secretos que habían estado ocultos durante mucho tiempo. La revelación hecha por Abril sobre el brazalete encendió una llama de determinación en Cristóbal que no pudo ignorar. El misterio en torno al origen del brazalete, tan idéntico al que él le había dado a Margarita, parecía ser una pieza fundamental en un rompecabezas que él ni siquiera sabía que estaba armando. Consumido por la necesidad de desentrañar la verdad, Cristóbal inició una búsqueda meticulosa del pasado de Abril, un viaje que lo llevaría a descubrimientos que cambiarían su vida para siempre.
comenzó donde todos comienzan en la era digital, en Internet. Buscó registros, redes sociales, cualquier pista que pudiera llevarlo a Margarita o a su conexión con Abril. Sin embargo, era como si Margarita hubiera desaparecido sin dejar rastro, sin registros en línea ni menciones en bases de datos públicas. En cuanto a Abril, era una presencia digital mínima, una sombra en la vasta red de información. No desanimado, Cristóbal decidió tomar un enfoque más directo. Contrató a un detective privado, proporcionándole toda la información que tenía sobre Margarita y Abril, incluida la única pista tangible que poseía, el brazalete. El detective, un hombre con recursos y contactos que desafiaban los métodos convencionales, se sumergió en las profundidades del pasado oscurecido de las dos mujeres. Mientras esperaba respuestas, Cristóbal luchaba contra la ansiedad y la expectativa. Cada día de espera era una prueba de su paciencia y de su determinación para enfrentar lo que sea que se revelara. Y entonces, finalmente, llegó la llamada. El detective había descubierto la verdad sobre el brazalete, una verdad que conectaba a Abril con Cristóbal de manera indeleble. Margarita, contrario a lo que Cristóbal había creído durante todos esos años, no había desaparecido voluntariamente. Fue obligada a alejarse debido a las presiones y manipulaciones de la familia de Cristóbal, pero no antes de descubrir que estaba embarazada. Margarita dio a luz a una niña, Abril, pero sucumbió a complicaciones en el parto, dejando a su hija en manos de una amiga de confianza. Al escuchar la historia, Cristóbal sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las emociones lo golpearon como una tormenta, shock, dolor, ira y, sobre todo, una sensación abrumadora de pérdida. Margarita, el amor de su vida, no solo le había sido arrebatada, sino que también había dejado una parte de sí misma atrás, una hija que él nunca supo que tenía. Abril, la joven que había entrado en su vida por casualidad, que había despertado sentimientos que él pensaba haber enterrado, era su hija. El destino, de manera tortuosa, los había reunido, tejiendo sus caminos de vuelta uno hacia el otro a través del tiempo y las circunstancias. Confrontado con esa verdad, Cristóbal sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Tenía una hija que conocer, una relación que construir y un pasado que reconciliar. La búsqueda de la verdad sobre el brazalete se había revelado mucho más de lo que nunca podría haber imaginado, abriendo las puertas a un futuro que prometía ser tan desafiante como esperanzador. Después de la impactante revelación de que Abril era su hija, Cristóbal se sintió impulsado a buscar respuestas que solo Penélope Patricio, la mujer que crió a Abril después de la muerte de Margarita, podría proporcionar. Armado con un torbellino de emociones y preguntas, buscó a Penélope, decidido a entender la historia completa detrás de la desaparición de Margarita y la existencia de su hija. Penélope vivía en una modesta casa en las afueras de la ciudad, un hogar que emanaba cuidado y recuerdos de una vida vivida con sencillez y amor. Al llegar, Cristóbal sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Fue recibido por una mujer de mediana edad, cuyo rostro estaba marcado por líneas de amabilidad y unos ojos que reflejaban sabiduría y, tal vez, tristeza. Penélope lo reconoció de inmediato, aunque nunca se habían encontrado antes. Ella sabía quién era él, conocía su conexión con Margarita y, por extensión, con Abril. Invitándolo a entrar, preparó un té, un gesto de hospitalidad que ofrecía un momento para que Cristóbal reuniera sus pensamientos y se preparara para las revelaciones que estaban por venir. Sentados uno frente al otro en la pequeña sala de estar, rodeados de fotografías que contaban la historia de Abril desde su infancia, Penélope comenzó a relatar los eventos que siguieron a la desaparición de Margarita. Con voz tranquila pero firme, describió cómo Margarita, desesperadamente enamorada y embarazada, fue presionada por la familia de Cristóbal para dejarlo, amenazada hasta que se vio sin otra opción que huir y comenzar una nueva vida lejos. Penélope, quien ya conocía a Margarita antes de su huida, se convirtió en la única confidente de la joven en sus días más oscuros. Fue a ella a quien Margarita recurrió cuando el miedo y la soledad se volvieron insoportables, y fue en sus brazos donde Margarita encontró un puerto seguro cuando dio a luz a Abril. Pero la alegría de convertirse en madre fue opacada por el dolor y las complicaciones del parto, llevando a Margarita a un destino trágico. Con lágrimas en los ojos, Penélope reveló que, en los últimos momentos de su vida, Margarita confió a Abril a ella, pidiéndole que cuidara de la niña como si fuera suya. Entre sollozos, contó cómo Margarita había dejado instrucciones claras de que Cristóbal solo debería saber sobre Abril si alguna vez la buscaba, una petición que Penélope honró hasta ese momento. Escuchando la historia de Penélope, Cristóbal sintió un profundo dolor, un lamento por todas las posibilidades perdidas y por el amor que fue interrumpido de manera tan cruel.
La verdad sobre Margarita, la realidad de su hija Abril y las circunstancias de su separación lo dejaron atónito, pero también despertaron en él una determinación renovada. Agradeciendo a Penélope por su valentía y amor inquebrantable por Abril, Cristóbal partió de esa casa no solo con las respuestas que buscaba, sino con una resolución clara. Haría todo lo posible para construir una relación con Abril, para honrar la memoria de Margarita y para corregir, de la mejor manera posible, los errores del pasado. La visita a Penélope Patricio había cerrado un capítulo de su vida, pero también había abierto uno nuevo, lleno de posibilidades de redención y amor. Con el corazón pesado por las revelaciones de Penélope, Cristóbal se encontró en una encrucijada de su vida, donde las verdades del pasado iluminaban el camino hacia un futuro que nunca imaginó posible. El descubrimiento de que Abril era su hija, fruto del amor inquebrantable entre él y Margarita, y la realidad de las circunstancias que los separaron, impulsaron a Cristóbal a una decisión transformadora. Estaba decidido a asumir su papel como padre de Abril, la hija que no sabía que necesitaba, y a extender su gratitud y cuidado a Penélope, la mujer que había sido el ángel guardián de Abril. Reuniendo coraje y esperanza, Cristóbal buscó a Abril. La conversación que siguió estuvo cargada de emoción, un encuentro de almas que, aunque separadas por años y circunstancias, estaban unidas por lazos indisolubles. Cristóbal compartió con Abril las revelaciones sobre su madre, Margarita, y sobre cómo el destino los había reunido de manera tan inesperada. Abril, aunque sacudida por las revelaciones, recibió con los brazos abiertos la oportunidad de conocer a su padre, una figura que había imaginado innumerables veces a lo largo de los años a través de las historias contadas por Penélope. En los días y semanas siguientes, Cristóbal, Abril y Penélope se embarcaron en la jornada de tejer los hilos de una familia que, hasta entonces, solo había existido en potencia. Compartieron comidas, conversaciones y momentos cotidianos, cada uno aprendiendo del otro, descubriendo afinidades y navegando por las complejidades de sus historias entrelazadas. Cristóbal, con la generosidad y el amor que había redescubierto dentro de sí mismo, procuró de todas las formas posibles apoyar a Penélope, reconociendo la deuda incalculable que tenía hacia ella por el amor y cuidado dedicados a Abril. Esta nueva configuración familiar no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos de incomodidad y vacilación, mientras cada uno intentaba encontrar su lugar en este nuevo arreglo. Sin embargo, el deseo compartido de honrar la memoria de Margarita y construir algo significativo a partir de las cenizas de su trágico destino sirvió como una brújula, guiándolos a través de las dificultades. Gradualmente, las barreras se disolvieron, reemplazadas por lazos de confianza, respeto y amor. Para Cristóbal, quien había vivido gran parte de su vida bajo el peso de los arrepentimientos y lo que podría haber sido, encontrar un nuevo propósito en la paternidad y la oportunidad de crear una familia unida no solo por la sangre, sino por las circunstancias extraordinarias que los reunieron. La formación de esta nueva familia fue un testimonio del poder redentor del amor, de la capacidad para sanar las heridas del pasado y de la promesa de un futuro donde el amor de Margarita, aunque ausente, seguía siendo el vínculo que los unía. Para Cristóbal, Abril y Penélope, el camino por delante estaba lleno de posibilidades, una jornada de descubrimiento mutuo y de celebración de los lazos inquebrantables que los definían como familia. La transición a la vida como una familia recién descubierta no estuvo exenta de obstáculos para Cristóbal, Abril y Penélope. Cada uno traía consigo un baúl de experiencias pasadas y expectativas para el futuro, creando una dinámica compleja que requería paciencia, comprensión y, sobre todo, tiempo para adaptarse. Para Cristóbal, acostumbrado a una vida de decisiones rápidas y solitarias en el mundo corporativo, aprender a navegar por las aguas de la paternidad y la vida familiar presentaba desafíos únicos. Se esforzaba por equilibrar su instinto protector con el respeto por la independencia de Abril, al mismo tiempo que se adaptaba a la presencia constante y reconfortante de Penélope, cuya sabiduría y calidez eran ahora una parte integral de su día a día. Abril, por su parte, se encontraba en un territorio emocionalmente complejo. Se regocijaba en el descubrimiento de su padre y profundizaba su conexión con Penélope, la mujer que siempre había considerado su verdadera familia. Sin embargo, el dolor por la madre que nunca conoció y la alegría por la familia recién formada a menudo se entrelazaban, llevándola a momentos de reflexión silenciosa y necesidad de comprensión. Penélope, el pilar sobre el que se construyó esta nueva familia, equilibraba su papel como cuidadora con la nueva realidad de compartir a Abril con Cristóbal. Su generosidad al ceder, hasta cierto punto, el papel central en la vida de Abril mostraba una fuerza y un amor incondicional que servían de cimiento para la familia. Juntos, se embarcaron en el proceso de construir recuerdos compartidos, rescatando del pasado momentos de Margarita para tejer en el tejido de su nueva vida.
Álbumes de fotos fueron hojeados, historias fueron contadas y recontadas, cada una añadiendo una capa de entendimiento y aprecio por el vínculo que ahora los unía. Las viejas heridas, especialmente aquellas dejadas por la ausencia de Margarita y las circunstancias de su separación, comenzaron a sanar a medida que la verdad era compartida y aceptada. En lugar del dolor, brotaban la gratitud y el amor, nutrientes esenciales para el crecimiento de esta familia improbable. Mirando hacia el futuro, Cristóbal, Abril y Penélope planeaban juntos, no solo soñando con lo que vendría, sino también actuando para hacer realidad esos sueños. Viajes, celebraciones de hitos importantes de la vida y, más simplemente, cenas familiares se convirtieron en momentos preciosos que esperaban con alegría. Este nuevo comienzo estuvo marcado no solo por el renacimiento de relaciones personales, sino también por un cambio interno en cada uno de ellos. Cristóbal encontró un propósito renovado fuera del mundo de los negocios, Abril descubrió un sentido de pertenencia que trascendía la pérdida, y Penélope vio su familia expandirse de formas que nunca imaginó. La jornada de Cristóbal, Abril y Penélope, aunque llena de desafíos, estaba impregnada de una promesa de amor, comprensión y un futuro compartido. Juntos, avanzaban, cada paso una afirmación de la fuerza de su unidad recién descubierta y de la esperanza que ahora brillaba en sus corazones. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Cristóbal, Abril y Penélope se encontraron juntos frente a la tumba de Margarita, un lugar que, hasta hace poco, había sido un símbolo de pérdida y dolor no resueltos. Sin embargo, ahora, mientras se reunían en ese espacio sagrado, era evidente que el lugar se había transformado en un santuario de sanación, amor y conexión. Cristóbal, sosteniendo firmemente las manos de Abril y Penélope, se sintió inundado por una mezcla compleja de emociones. El dolor por la pérdida de Margarita, que había perseguido sus pasos durante tantos años, ahora estaba acompañado por un profundo sentimiento de gratitud por la vida que ella había dado al mundo en Abril, y por la familia que había ganado inesperadamente. Abril, por su parte, enfrentaba la tumba de su madre con un sentimiento de cercanía que trascendía lo físico. Las historias compartidas por Penélope y los recientes descubrimientos sobre su padre tejieron una imagen de Margarita que era a la vez dolorosa y hermosa. La visita a la tumba se convirtió en un acto de homenaje no solo a la madre que nunca conoció, sino también a la fuerza y al amor que seguían guiando su vida. Penélope, la mujer cuya fuerza había sido el faro para ambos, Cristóbal y Abril, a lo largo de sus jornadas individuales y colectivas, permanecía como una presencia estable y reconfortante a su lado. Observaba el encuentro entre padre e hija, sabiendo que su papel había sido fundamental para mantener viva la memoria de Margarita y para reunir a la familia. Juntos, colocaron flores sobre la tumba, cada pétalo un recuerdo, cada color una celebración de la vida de Margarita. En silencio, compartieron un momento de reflexión, permitiendo que sus recuerdos y sentimientos fluyeran libremente en honor a la mujer cuya vida había tejido la trama de sus existencias de manera tan indeleble. La visita a la tumba de Margarita concluyó con palabras de amor y esperanza. Cristóbal, hallando fuerza en su nueva familia, expresó su gratitud por Margarita y por todo lo que había desencadenado con su existencia. Abril, movida por un sentimiento de conexión con su madre, prometió vivir su vida de manera que honrara su memoria. Penélope, la guardiana de tantas historias, reafirmó su compromiso de mantener viva la memoria de Margarita, ahora no solo para Abril, sino también para Cristóbal. Mientras se alejaban de la tumba, las sombras del atardecer comenzaban a alargarse, pero el peso que habían sentido al llegar parecía, de alguna manera, más ligero. La fe, la esperanza y el amor que los unieron en este camino complejo y a menudo doloroso demostraron ser más fuertes que cualquier adversidad que hubieran enfrentado. La historia de Cristóbal, Abril y Penélope, marcada por la pérdida y el reencuentro, culminó en ese momento de homenaje a Margarita, una celebración de la vida y del amor que persiste más allá de la muerte. Avanzaron, no solo como individuos transformados por sus experiencias, sino como una familia unida, lista para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara.